Y hoy hacemos catarsis de todo lo ocurrido en este 1 de julio, cuando se concretaban ya 3 años de gestión de la administración del presidente Juan Carlos Varela y, por supuesto, la instalación de legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias. Está con nosotros esta mañana el analista político Jaime Porcel, a quien le agradezco estar en nuestra casa. ¿Cómo está, don Jaime? Bienvenido a Next Noticias. Contento que me den el título de analista político, porque yo no soy analista político, yo soy investigador político. Por ahí va la cosa también. Empecemos con el discurso del presidente Juan Carlos Varela y todas esas aristas o esas técnicas discursivas que encontramos aquí que han generado mella y un poco de reacciones en la población. Por ejemplo, cuando se refiere a los medios de comunicación, que nos atañe directamente, los medios de comunicación publican más noticias negativas y no retratan la realidad nacional. ¿Se puede entrever allí un mensaje directo para los medios de comunicación, una injerencia, o qué quiere decir esto? Los gobiernos, por antología, se han referido a que los medios de comunicación tienen responsabilidad en la erosión de imagen que los acompaña ya a partir de su segundo año muy enfatizada, pero que empieza ya rayando los primeros 12 meses. Eso lo que intenta básicamente es desquitar un poco la responsabilidad que tiene el propio gobierno de dar la vara en función de las expectativas de la gente. Es muy difícil, es muy difícil. Mire que la Cámara de Comercio habla de dos grandes fines, ¿no? Uno es levantar la apatía general que existe, es verdad, existe, la gente anda caída, y otro es recuperar la confianza. Recuperar la confianza no es fácil, no es fácil. Se requieren acciones extremas, se requieren cierto tipo de estrategias que pugnan incluso contra la propia naturaleza de un gobierno que busca rodearse de aliados, no de gente competente, sino de aliados. Si además son competentes, esa gente que estuvo luchando durante la campaña, que estuvo enfrentando los ataques del entonces gobierno, que se convierten luego después en gobierno, mejor si además son competentes, pero no es lo usual. El problema de cómo levantar la credibilidad de un gobierno, lo primero que se discute es si eso es factible, Marianela. Lo primero, si es posible. Martín Torrijos lo logró cuando primeramente le rechazan la ley 17 en el 2005 y luego a los 3-4 meses está impulsando la ley 55, que es la reforma a la ley del Seguro Social, que eso sí logra nuclear un poco de gente. O sea, sí es posible. Sí, no es fácil en este momento de una población tomada por la incredulidad y además tomada por el morbo, donde la carga de la prueba la tiene el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una frase de los abogados. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo, el gobierno es corrupto, a quien le toca probar su inocencia, no es a mí que lo señalo, sino es al gobierno de que él es inocente. La carga de la prueba, de todo lo que digan los medios, de todo lo que lo acuse la opinión pública, en probar su inocencia, está de parte del gobierno. Y sobre todo el tema de los medios de comunicación formulado en un momento en el que pasa lo del caso Huiza, que afecta a la Estrella de Panamá y vive también hoy en carne propia, pasa por una investigación. Ahora, dentro del discurso del presidente Juan Carlos Varela también se deja entrever la sombra siempre de Ricardo Martinelli. Hay mucho argumento comparativo. La velocidad que hoy se me pide antes era corrupción, y también habla de que el erario que había sufrido un perjuicio nunca antes visto, ahora tiene un ahorro para el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Ya el tercer año de gobierno es propicio que un presidente formule un discurso tan comparativo. No debería enrumbarse en fijar los parámetros a seguir en estos 2 años que faltan de gobierno. ¿Por qué tan presente Ricardo Martinelli 3 años de gobierno? Primeramente, el gobierno es como una posta. La posta es lo que los corredores que hacen las vueltas esas, que son 4 usualmente, le pasan al otro para que siga corriendo. Entonces el gobierno es como una posta. Todo gobierno entra con las expectativas del gobierno anterior, ¿no? En el sentido de que si el gobierno anterior era un gobierno fuerte, la gente quiere ahora un gobierno amable. Que si el gobierno anterior fue acusado, como de hecho lo es, por asuntos de manejos irregulares y de sobreprecio, entonces la gente quiere ver mucha transparencia en el gobierno. O sea, de alguna manera... ¿No es tiempo de enrumbar el suyo y dejar de compararlo con el anterior? Le quedan ya 2 años, un año preelectoral, de hecho. Permítame llegar.
Yo iba precisamente en esa dirección. El argumento de lo que pasa es que yo estoy todavía recibiendo los pasivos del gobierno anterior, es muy lógico el primer año. Claro. Pero ya el segundo año ya la gente quiere ver un gobierno que tenga identidad propia, un gobierno que empieza a emerger. Sin embargo, cuando los gobiernos se ven confrontados por la gente, una de los principales argumentos que utilizan para justificar sus llamados defectos, digamos así, que la gente le atribuye, es aducir, número uno, al gobierno anterior, que siempre es un San Benito, siempre, y número dos, acá no viene a quién, a los medios que no publican lo bueno. ¿Me explico? El señor presidente hace cuestión de un año dijo a sus ministros, ustedes no comunican suficiente, tienen que comunicar más. Yo creo que el problema, sí, es cierto, hoy debieran estar todos los medios llenos de los ministros haciéndole un poco de orquestación a la palabra del solista señor presidente que hizo el día sábado. Sin embargo, vemos que están vacíos los medios con la afluencia de esta gente. Pero en segundo lugar, se requiere no comunicar más, sí se requiere comunicar más, pero se requiere comunicar mejor. Se requiere alinear el gobierno con las exigencias de la gente. ¿Usted sabe qué? Déjeme un minutito volver otra vez a las reverberaciones del discurso. Yo he oído por lo menos a dos diputados, a Leandro Ávila, a Ana Matilde Gómez y al siempre polémico Miguel Antonio Bernal, hablar de la necesidad de un diálogo nacional, de abrir el país a un diálogo. Esa me parece magnífica idea. Porque si lo que viene ahora es la guerra, aguantemos la guerra, llamemos al diálogo. Llamar a una concertación no estuvo en el discurso. No estuvo en el discurso. Al contrario, cuando tú empiezas a exculpar al gobierno, señalando a los medios, lo que tú le estás diciendo a la gente, espérate, el inocente soy yo, la culpa está en otro lado. Y sigue reafirmando ese clima de incertidumbre que hay hoy por hoy en la población. Otro de los eventos que llamaron mucho la atención en el discurso dice, ninguna manifestación ha sido reprimida con violencia ni con gases lacrimógenos. No se han hecho amenazas ni ofensas, ni mucho menos se ha violado la privacidad de nadie. Pero nosotros podemos transmitir aquí imágenes de apenas la manifestación ocurrida con el decreto 130 en frente de la vivienda del presidente Juan Carlos Varela. Los indígenas de la comarca Nave Bugle por el proyecto hidroeléctrico que no quieren hace mucho tiempo fueron replegados. Cuando encontramos esto que es tan evidente, que se puede sustentar tan fácil, que es mentira, ¿qué podemos pensar? Yo creo que a la locución esa le faltó, de parte de quien escribió el discurso, más exactitud. Debieron haber dicho, no hemos reprimido manifestaciones que no hayan coartado el derecho al libre tránsito, que no hayan amenazado la seguridad de un presidente. O sea, debió tener una serie de elementos ahí que adjetivaran la afirmación. Si no, quedabas en un terreno sumamente resbaloso, y un presidente no puede estar en un terreno resbaloso. Como investigador político, ¿qué faltó aquí? ¿Por dónde debió enrumbarse el discurso? A mí me hubiera gustado en la misma línea de los que llamaron las tres personas que yo cité anteriormente. Si vamos a la guerra, si viene el periodo electoral, si estamos viviendo la efervescencia ya de un preelectoral periodo, yo inmediatamente agarro esa solicitud que me están haciendo y me amarro con alguna institución de mucho prestigio, si no quiero convocarlo yo directamente. Usualmente la que convoca estas cosas aquí es el programa de las Naciones Unidas, PNUD, la que ha sido especialista. De hecho, la señora vicepresidenta es una especialista en este tipo de situaciones. Yo me agarro de eso y agarro a los panameños y les digo, háblenme, díganme qué no les gusta, qué desean, en qué estoy aquí para servirle, yo no he venido a servirme del gobierno. Dígame lo malo, que lo bueno ya lo sé. Como decía Omar Torrijos casualmente. ¿Verdad? ¿Qué faltó también? Los grandes ausentes, la gente reclamaba, no escuchamos una locución para Odebrecht, no escuchamos también el prometido llamado a la constituyente o al menos algo que reforzara esa propuesta inicial y que ilusionó a muchos panameños. ¿Qué faltó? Decididamente la constituyente no es un tema que se va a abordar en este momento donde ellos están luchando y necesitan luchar por construir credibilidad. La constituyente no lo va a ayudar en ese sentido. La constituyente, yo no estoy de acuerdo tampoco en este momento en que el país empieza ya a dar manifestaciones de que hay una tensión social que está creciendo. Meter una constituyente porque eso no nos va a dejar gobernabilidad en este país. A mí lo que me gusta de esta asamblea es que esa asamblea ha hecho
por más que la gente diga que, bueno, que no le gusta ver la injerencia de la mano del Ejecutivo detrás de la directiva, yo te digo una cosa, si nosotros no hubiéramos tenido una asamblea opositora, la tuvo, ¿sabes quién tuvo una asamblea opositora? Marco Aurelio Robles tuvo una asamblea opositora. ¿En qué terminó? En un enjuiciamiento que enredó el país, la vida del país por un año. ¿Quién tuvo una asamblea opositora? El presidente Endara. A los 16 meses, en abril del año 2000, saca a la democracia cristiana del gobierno y queda con una asamblea opositora. ¿Qué hizo Endara? Gobernar sin la asamblea a punta de decreto ejecutivo, lo cual tampoco es un ideal de la democracia. Entonces, tener una asamblea con la cual el ejecutivo puede accesar, puede tener formas de comunicarse con ella, representa cierto ideal democrático. Quizás quisiéramos que no se le fuera la mano en pollo, ¿verdad? Pero tener una asamblea con el cual el Ejecutivo puede comunicarse nos ha valido a nosotros 3 años de tranquilidad. Una asamblea en oposición no deja gobernar. A pesar de que esta gobernabilidad que le permitió el PRD en este arreglo de 3 años le afectase a ellos mismos para este periodo preelectoral que ya viene y que ahora se quieren enrumbar en decir que son oposición, pero que la gente les achaca haber cogobernado con el gobierno. A pesar de esto. Bueno, el que baila pegado sufre los pisotones. Les toca entonces a ellos ver cómo argumentan, precisamente cómo convencen a la gente de que fueron independientes y que siguen siendo los opositores genuinos y que no le dejan la cancha a esa nada más a cambio democrático. Porque lo que sí saltó a la luz en este 1 de julio fue el descaro de los partidos políticos. Vemos a una Yanibel Ábrego, Cambio Democrático, que fue el brazo del oficialismo para presidir entonces el órgano legislativo, PRDs disidentes. Se pensaba que esto iba a cambiar ya llegando o acercándose al proceso electoral. ¿Usted cree que esto que pasa en la Asamblea tenga sus repercusiones en las elecciones del 19 o no lo ve así? Es que yo veo más descaro en los partidos políticos cuando ellos tratan de imponer su voluntad a los legisladores. Los legisladores no debieran depender de una famosa revocatoria de mandatos que pende cual espada de Damocles, pero virtual, porque aquí nunca a nadie le han podido aplicar la revocatoria de mandatos, porque eso es una situación que legalmente es muy dada a poder ser enredada, es demasiado frágil como institución. Además, yo no estoy de acuerdo si los legisladores cuando llegan allá representaban a los partidos políticos y eso era importante cuando la democracia empezaba a coger fortaleza, pero en realidad ellos deben representar a sus electores. Entonces yo parto por ahí, yo creo que los partidos políticos no debieran estar, esa es mi opinión realmente, no debieran estar pulseando el voto de los diputados. A mí me parece que eso debe ser producto de su propia voluntad de los legisladores. Y precisamente a través de todos los gobiernos democráticos, yo recuerdo el caso de Aidé Milanés de Lay, cuando Balbina se la lleva a dar una vuelta, eso fue en el año con Mireya Moscoso, cuando era... O sea, siempre ha estado, la mano del Ejecutivo siempre ha estado presente en la elección de todas las asambleas. Sin embargo, han habido asambleas, déjeme decirte, esta asamblea empezó a citar ministros, déjeme decirte que esta asamblea judicializó a 2 magistrados de la Corte Suprema. O sea, hay movimientos hacia la democratización total, pero son graduales, son graduales. Si tú empiezas a juzgar la democracia nuestra con los modelos estrictos y no entiendes que hay cosas que van avanzando, entonces la democracia va a estar fracasada siempre. Entiendo su punto y el camino al librito nuevo, pero ¿qué hay, por ejemplo, de Cambio Democrático? Mire que 16 diputados, desatendiendo la línea partidista que se había establecido, a sabiendas de que el líder indiscutible de este partido afronta un proceso legal en Estados Unidos. ¿Es correcto esto? ¿No es preocupante para el Cambio Democrático? Yo vuelvo y discuto la tradicional partidocracia en el sentido de tratar de vincular a los diputados a la opinión del colectivo o a las necesidades del colectivo general, y en este momento su líder que pasa a través de una situación sumamente difícil, la cual yo respeto y la considero también, porque además de ser líder, y en este momento más que nunca, yo le conservo un afecto, fuimos compañeros de colegio y hemos sido, ha sido mi cliente en la parte comercial, ha sido mi cliente en la parte, alguna vez lo fue, en la parte política, y le tengo toda la consideración del mundo y me siento muy solidario con la situación que está viviendo hoy día. Sin embargo, yo insisto, el poder tiene elementos para extender su voluntad
y hacerla gobernable, y necesita de la Asamblea. Entonces lo que se da en el fondo es una lucha de quién puede más, de quién puede más. En primer lugar, las aducciones esas de que debe ser el partido quien debe controlar la conciencia de los legisladores, o la otra, que es la que se parece más a la realidad, que es donde también sucedió en el PRD, donde los miembros de los colectivos van decidiendo en función de sus intereses. Y siempre a través de todos los gobiernos, la mano del poder ha demostrado tener el suficiente músculo como para poder reventar las unidades partidarias. Ya le digo, el PRD hizo gala de que esta vez íbamos todos juntos, se le fueron 3, nada más, digamos así. Ejecutivo entonces impuesto en el legislativo. Don Jaime, me piden tiempo, pero en breves segundos. El declive de la oratoria política. Voto por yo, decía Edwin Zúñiga. Me abstengo de abstenerme. ¿Qué tiene que decirnos en breves segundos? La clase política tiene que formarse. Tiene que formarse en tecnología de gobernar, tiene que en afrontar problemas, en procesar problemas, en no llevar los problemas crudos, tiene que aprender tiene que entender de que la intuición en el pleno siglo XXI ya no es suficiente para gobernar, que lo que lo enseñaron en la universidad no sirve, para gobernar no sirve. Pues a ti en la universidad te enseñan los principios de la administración privada. Tú llegas a la administración pública, déjame decirte, llegaste a otro juego de pelota. Si tú crees que llegas formado, vas en mal camino. No sabes que no sabes. Y esa es la peor ignorancia. Me voy a quedar con esa reflexión. Siempre es interesante escucharle a Jaime Porcel, investigador político, esta mañana haciendo un análisis de lo ocurrido este 1 de julio respecto al discurso del presidente Juan Carlos Varela, que ha dado y seguirá dando mucho de qué hablar, y por supuesto la elección en la Asamblea.